necesitamos una luz para seguir. Todo comienzo necesita vida, una esperanza que alumbre al mundo en tu derredor, la más grande esperanza para ti. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. De pie, vamos a ir a las Escrituras, el libro de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22, ¿verdad? Y estamos viendo, ¿verdad?, esa semana, lo que llamamos la Semana Santa, aquellas cosas que el Señor hizo, ¿verdad?, durante esa última semana. Y lo primero que fue la entrada a Jerusalén, ¿verdad? Ya vimos eso, Pastor David estuvo enseñando sobre eso el día de hoy, ¿verdad? Y nosotros estamos en el segundo día, cuando Él va al templo. We've been seeing for the past 3 weeks the very last thing that Jesus did in that week. We saw 3 weeks ago as He entered Jerusalem, that word Hosanna. I'm saying that you share that this morning, the entrance of Jerusalem. And last week we started to see the second thing He does, and He visits the temple, and the things that He does in the temple, and the why He does it. Y vamos a continuar ahí. La segunda cosa que vimos el segundo día que iniciamos la semana pasada fue la entrada al templo y lo que hace en el templo y por qué lo hace en el templo. Ahora, si estoy correcto, no terminamos, ¿verdad?, de ver allí. Esta noche, ¿verdad?, si Dios permite, vamos a terminar allí, ¿verdad?, de ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a ir a Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Solo sígame, yo lo voy a leer y sígame. John, chapter 2, verses 13 to 22. We're going to be reading tonight. Dice así la palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió a Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y a los bueyes, ¿verdad?, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron pues los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que bendiga, Señor, tu palabra, venir a ella, Señor, meditar en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que nos abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y especialmente nuestro corazón, Señor, a lo que tú quieres darnos esta noche, Señor. Te pedimos esto y lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: amén, hermano, amén. ¿Verdad? Pueden tomar asiento. No tengamos
miedo de decir amén, ¿verdad? Amén quiere decir así es, estoy de acuerdo, ¿verdad? Eso es lo que significa. Comenzamos la semana pasada, ¿verdad? Y espero que, creo que la mayoría estuvo aquí la semana pasada cuando vimos esto, ¿verdad? Los que no estuvieron, yo sé que por lo menos Mano Díaz tomó el tiempo de verlo, ¿verdad? Por eso ponemos los videos los días martes, o aquellos que no captaron todo, es una oportunidad de volver a regresar y volver a ver, ¿verdad? Pero la semana pasada comenzamos a ver sobre la importancia divina sobre el templo. Si no entendemos esa importancia divina, y se acuerda que les dije, cuando hablamos de divina, estamos hablando la manera, la perspectiva de Dios hacia el templo, ¿verdad? Cómo Dios miraba el templo. Ahora, ¿cómo sabemos cómo lo miraba? Porque Jesús, quien es parte de la Trinidad, ¿verdad? Hizo lo que hizo basado en las perspectivas de lo que ese templo significaba, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque si no entendemos eso, ¿verdad? Como dije la semana pasada, lo que el Señor Jesús, ¿verdad? La lección que Él quería darnos allí no es que Él era un ser humano que perdió control de ello. No es que perdió control, había una razón por qué hizo lo que hizo, ¿verdad? Mire, yo decía, no necesitamos, usted y yo no necesitamos lecciones cómo perder control, ¿verdad?, de nuestras vidas, porque mire, somos buenos para descontrolarnos, ¿verdad? No necesitamos que nos enseñen para eso, ¿verdad? Así que no es esa la lección, pero si entendemos la importancia divina sobre el templo, entonces podemos entender con claridad por qué Él hizo lo que Él hizo, ¿verdad? Entonces, comenzamos allí, ¿verdad? Y hablamos que este relato, esta historia que leímos en el libro de Juan, la encontramos, ¿verdad?, en los evangelios, en los 4 evangelios, ¿verdad? Porque cada una de ellas nos narra, nos da ciertas cosas que la otra parte no nos da, ¿verdad? Hablamos de Mateo, ¿verdad?, que nos menciona lo que el templo debe de ejercer y lo que el templo se había transformado. Hablamos de Marcos, ¿verdad?, donde nos muestra, ¿verdad?, el abuso que estaba surgiendo y la manera desvalorada que había llegado a ser el templo, ¿verdad? Y luego el libro de Lucas vemos la autoridad que existía en Jesús para hacer lo que hizo. ¿Quién era Él? Era el Hijo del Dios Altísimo. Por eso Él le llama mi casa de oración será, ¿ok? Se incluye dentro, ¿verdad?, del por qué hace lo que hace. Y luego el libro de Juan, ¿verdad?, nos habla del celo, el enfoque es el celo que había hacia el templo, y nos habla de un nuevo templo, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos, si enfocamos esas cosas, podemos entonces con claridad poder ver la importancia que Él quería comunicar a los creyentes para su diario vivir. Acuérdese, nos estamos enfocando en ver cuál era la enseñanza que Jesús quería transmitir a sus discípulos para su diario vivir en sus vidas, ¿verdad? Y es algo que debería de ser aplicado para todos sus hijos de Él. Y lo primero que entendimos, ¿verdad?, es que el templo tenía un propietario. ¿Quién era el propietario del templo? ¿Se acuerdan quién? Dios. Pero habían 3 grupos que se habían hecho propietarios del templo. Se habían tomado algo que no pertenecía a ellos. ¿Quién eran estos 3 grupos? Primero dijimos que eran los líderes religiosos. Ellos se creían los propietarios de ese templo. Por eso van al Señor Jesús y le dice, a ver, danos una señal, ¿por qué haces lo que haces? Porque nosotros no te hemos dado esta autoridad. Segundo, los mercaderos, aquellos que buscaban, ¿verdad?, la oportunidad de hacer negocio. Y tercero, la multitud. Estos 3 grupos se habían adueñado del templo. The very first thing that we saw last week was that the temple had an owner.
It belonged to someone. Who the temple was? It was God's temple. Jesus refers to it. But we saw that there were three groups that somehow they came to the mindedness that they were the owners of the temple. Who were those three groups? It was the Pharisees, the leaders, the religion leaders. They thought the temple was theirs. It wasn't theirs. They were there to administrate, but it wasn't theirs. The businessmen, the ones that would sell all kinds of animals and money exchange, they thought the temple was theirs. And the multitude, they were using the temple not to go to the temple, but to cross from one place to another, kind of like a fast pass towards the city. And Jesus said, stop. This is not a pathway for you to go from one place to another. If you're coming through here, it's because you're going to the temple. So these three groups have forgotten that the temple had an ownership. It belonged to someone. Secondly, there was a purpose for the temple. Segundo, había un propósito para el templo. ¿Cuál era el propósito? Obras celestiales. What was the purpose of the temple? For divine work. Heavenly work. That's where God's presence would come and would work for the, in the people. But that wasn't happening now. Now it was more a commercial, it was a business, it was a hang around, it was like a club, social, fellowship type of temple. There wasn't no divine work going on there. Segundo, dijimos que era para, ¿verdad? El propósito del templo era para obras celestiales, no para un tiempo comercial, no un tiempo de negocio, no un tiempo, ¿verdad? De club social. El propósito del templo era porque la presencia de Dios venía y habitaba allí, y a través de ese lugar es donde Dios obraba en el pueblo, ¿verdad? Obras celestiales, obras divinas. Vimos allá en Mateo 21 que nos habla, ¿verdad?, de actos de restauración. Dice que eran sanados. What are divine works? People's lives were restored. The Bible said that in the temple they were healed when Jesus was there. Heavenly work is people's lives were being restored, changed. It was a place where people would come and get spiritual fed. Era un lugar donde, ¿verdad?, obras celestiales, donde había actos de restauración. Restauración significa aquel lugar donde la gente venía y Dios obraba en sus vidas y transformaba y cambiaba sus vidas. Era un lugar, ¿verdad?, no solo de restauración, pero el templo, ¿verdad?, el propósito era un lugar de alimentación espiritual. ¿Se acuerda que hablamos la necesidad de alimentarnos? Manuel, ¿verdad?, testificó que él entra 3-4 comidas al día. Nos habló de cuando Jesús, ¿verdad?, fue llevado allá y el diablo, ¿con qué lo quiso tentar? ¿Qué le dijo? Convierte estas piedras en ¿qué? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No solo de ¿qué? De pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra de Dios. Haciendo enfoque de la importancia de la alimentación espiritual. ¿Dónde recibimos esa alimentación espiritual? Era recibida en el templo. Y luego vimos aquella expresión que el Señor Jesús ocupa en Lucas 19, donde dice: mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. ¿Qué implicaba eso? Implicaba aquella expresión más íntima, ¿verdad?, que
describe la comunión de Dios y su pueblo. El tiempo más íntimo que el Hijo de Dios va a experimentar es el tiempo que pasa en oración con su Dios. Cuando el Señor Jesucristo sobre la tierra quería esos momentos de intimidad con su Padre, ¿hacia dónde se iba Él? ¿Se iba a dónde? Al monte de los olivos. ¿Y qué iba a hacer al monte de los olivos? A orar. Si no estaba haciendo la voluntad de su Padre, estaba en comunión con su Padre. Esa fue la vida del Señor Jesucristo. Y es interesante eso. Y esa debería, ¿verdad? Y ese será el propósito cual no existía durante ese tiempo en el templo. Ellos habían cambiado el propósito del templo. El propósito del templo ya no era, escúcheme, un acto de restauración, era un lugar de negocio. El propósito del templo ya no era un acto de alimentación espiritual, era un acto de socialismo. Ya no era un acto de comunión con Dios, era un acto de una villa pública. ¿Podemos captar por qué Jesús tiene la reacción que tiene? La carga, el pesar que trajo a su corazón a ver el templo, ¿verdad? Con esa mirada, con esa importancia divina, ¿qué carga y dolor trajo a su corazón? Y creo que nos quedamos ahí la semana pasada. El templo tenía propietario. El templo tenía su propósito. Y tercero, hermanos, esta noche quiero continuar en el entendimiento que porque tenía propietario y tenía propósito, Dios es celoso de su templo. Tonight I want to continue where I ended last week. Because the temple has ownership, who is God, and because the temple had a purpose, number 3, God was jealous with his temple. I'm not sure if that's the word that's there in verse 17 of John 2. Mire lo que dice capítulo 2 de Juan, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. ¿Y qué es lo que estaba escrito? El celo de tu casa me consume. Ahora, lo que los discípulos estaban recitando allí era Salmo 69, versículo 9. Now, what the disciples were commenting there on verse 17 was Psalm 69, verse 9. They were remembering what it says out there. Ellos estaban acordando cuando vieron al Señor Jesucristo hacer lo que hizo, ¿verdad? Vino a su memoria aquella escritura de Salmo 69, 9, ¿verdad? Donde habla del celo del Señor hacia su lugar, hacia el templo. ¿Por qué? Porque Él es el propietario. ¿Por qué? Porque había un propósito por el cual existía un templo. Y dice, ¿verdad? Dios es celoso de su templo. Ahora, tenemos que explicar que la palabra celo ahí es. Porque si no, entonces sí puede ser uno celoso. Acuérdense, hay palabras que vemos en las escrituras, ¿verdad? Que a veces hoy en día han cambiado. Y le damos otro entendimiento, otro significado.
Necesitamos ver qué está diciendo allí cuando habla, ¿verdad? Y el celo de tu casa me consume. We need to understand what the word means. Cuando habla allí de la palabra, ¿verdad? Celoso, estaba refiriéndose al cuidado, escúcheme, a la atención otorgada, la prioridad, la observación de detalles importantes. Está hablando de esa clase de celos, de aquellas cosas cuidadosas, ¿verdad? Aquellos detalles que quizás para el ser humano no son importantes, pero para él son, porque es su templo, es donde su presencia habita o habitaba en ese tiempo. Mire, por eso es que había ciertas restricciones en el templo. What's that word that there on verse 17? Does someone has an English Bible? Are you talking zeal? Yeah, zeal, that's the word, not jealous, zeal. We need to understand what the word zeal means. I love it because, I'm translating from the Spanish, and you were kind of like jealous, but I guess zeal will be the same as celo. En inglés la palabra, ¿verdad? Es diferente, es zeal, el sello que existía. O sea, la marca del cuidado de su templo. Y es importante eso. That word seal is important. The word seal means, literally means the special attention given to it. The carefully observation of details. God was careful overseeing his temple. Why? Because it was his. Why? Because there was a purpose for the temple. Why? Because his presence abide in that place. ¿Por qué existía ese cuidado, esa atención, esa observación de detalles importantes en el templo, ¿verdad? A la vista de Dios, porque su presencia, acuérdese, habitaba en ese lugar. Y la palabra de Dios nos dice que Él es 3 veces que, hermanos, santo. Es de más, si leemos en Apocalipsis, la palabra de Dios nos describe cómo, ¿verdad?, habita la presencia de Dios donde Él se encuentra. Usted sabe que hay un grupo de ángeles en la presencia de Dios que literalmente están allí para cuidar la santidad de Dios. Interesante. Y aquí viene el Señor Jesús, entra al templo y al ver el templo dice, y este es el lugar donde la presencia de mi Padre quieren ustedes que habite. Ahora síganme. Y esta importancia, hermanos, este celo lo vemos desde el libro de Éxodo. No vamos a ir allí, pero escúcheme, ¿verdad? Desde Éxodo 25, ¿se acuerda usted cuando el pueblo de Dios es sacado de Egipto y es llevado, ¿verdad?, por el desierto? El Señor Jesucristo, el Señor, ¿verdad?, les ordena, les da, ¿verdad?, que le hagan lo que se llama el primer templo, llamado el tabernáculo, donde la presencia de Él iba a habitar para que ellos supieran que Dios iba con ellos, que Dios estaba con ellos. And this seal, we see from the very beginning when God's people gets out of Egypt by Moses in the wilderness, the very first tabernacle or the first temple that God gives them instruction to build, He was
really careful in details how that needed to be built. Why? Because His presence was going to be there. Permítame recordarle, ¿verdad? Y varias de las cosas que voy a mencionar, usted las puede ver aquí, por eso las puse ahí. Estas fueron las piezas, ¿verdad? Del primer tabernáculo, ¿verdad? Allá en Éxodo 25. Primero el arca del testimonio, ¿verdad? Que era esta pieza aquí, ¿verdad? El arca del testimonio. Escúcheme, ¿verdad? De versículos 10 al 22. ¿Quién otorga las medidas, hermanos? ¿Quién otorgó las medidas? Dios. ¿Quién ordena la clase de material? Dios. ¿Quién otorga el diseño? Dios. La mesa del pan que ustedes pueden ver allí, déjenme hacerle una pregunta. ¿Quién otorgó las medidas? ¿Quién ordena la clase de material para esa mesa de pan? Hábleme, hermano. No les dé miedo. ¿Quién otorga el diseño? Dios. El candelero de oro que vemos allí, hermanos, una vez más, ¿quién otorga las medidas? ¿Quién ordena la clase de material? Mire, por lo menos hoy se va a ir aquí y va a soñar con la palabra Dios. ¿Quién otorga el diseño? El tabernáculo, ¿verdad? Hablando de todo lo que formaba el borde, de verdad, ¿a quién otorga las medidas, hermanos? Allá en Éxodo 26. Las cortinas, lo que lo cerraban. ¿Quién ordena la clase de material? ¿Quién otorga el diseño, hermanos? Dios. El altar de bronce, hermanos. ¿Quién otorgó las medidas? ¿Quién ordena la clase de material? ¿Quién otorga el diseño? Dios. El atravio del tabernáculo, o sea, las cortinas de pared donde iba a estar todas estas piezas adentro, hermano. La verdad, ¿quién otorga las medidas? ¿Quién otorga la clase de material? Dios otorga también el diseño. El aceite para las lámparas, hermano. ¿Quién otorga a quién ordena la clase de aceite? Dios dice debe ser puro de olivas. ¿Quién ordena el horario que esas lámparas deben de estar alumbrando? Dios. Las vestiduras de los sacerdotes, usted puede verlo aquí, ¿verdad? Dos clases, el sumo sacerdote y el sacerdote que hacían aquellos trabajos regulares dentro del tabernáculo, ¿verdad? ¿Quién escoge esos grupos para hacer las vestiduras? Dios. Dios dice, deben de ser sabios de corazón, a quienes Él había llenado con espíritu de sabiduría. Dios ordena el material, Dios ordena el diseño, Dios ordena quién iba a usar esas vestiduras. No fue cualquier tribu, fue una tribu especial que Dios ordenó. Dios establece quién servirá en el tabernáculo. Podemos ver lo que esa palabra quiere decir: el celo de tu casa me consume. Luego, adelantando con la historia, escuchen, David dice, ¿cómo es posible que no tengamos una casa para Dios donde Él pueda habitar? ¿Y qué le dice Dios? Te lo voy a conceder, pero escúchame,
No vas a ser tú el que vas a edificarme ese lugar. ¿A quién escoge Dios? A Salomón. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Por qué? Porque Dios tiene un celo, un cuidado, una atención, ¿verdad? Tiene aquello, ¿verdad? Que estamos hablando, ¿verdad? Detallista, cuidadoso con lo que es su templo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. ¿Por qué? Porque hay un propósito para ese templo. ¿Y por qué? Porque la presencia de Él iba a habitar en ese lugar. Each part of the things that were in the tabernacle, from the very minimum to everything, the costume of the priest, who ordained, who gave the measurements, who said what material to use, who was it? God. Why? Because the seal for His temple. ¿Me están siguiendo, hermano? Ahora, tres cosas importantes que esa generación había dañado en lo que representaba el templo de Dios. Ahora entendemos por qué la acción de Jesús cuando entra al templo. Se habían adueñado, habían cambiado el propósito del lugar. Y sobre todo, aquello en lo cual Dios era cuidadoso en ese lugar, ellos lo habían descuidado. Y dice usted, ay, pero eso fue allá porque ya Dios no habita en templos. Y sí, ¿se acuerda que le dije que el libro de Juan nos habla, verdad, de dos cosas del nuevo templo? ¿Cuál es ese nuevo templo? Regresemos ahí a Juan 2, por favor, verdad, versículo 21. Dice John 2, verse 21, mas él hablaba del templo de su ¿qué? Del cuerpo. Bajo el nuevo pacto, el templo de Dios, escúcheme, ya no sería un edificio, de acuerdo a lo que el Señor Jesús está diciendo. Ahora, ¿qué sería el lugar del templo de Dios? ¿Ah? Nuestro, ¿qué, hermano? Bueno. Now this is interesting. I told you that one of the things that the book of John chapter 2 relates, that Jesus relates, is the change of a temple, that no longer the temple of God was going to be a building, but now it was going to be our body. Verse 22, verse 21, he says, mas él hablaba del templo de su cuerpo. God was no longer going to abide in a building. He was going to abide in the church, in their hearts. Algo nuevo que ellos no habían conocido, ¿verdad? Algo que ellos no sabían de, porque la presencia de Dios, ¿verdad? Lo que Dios era demasiado santo, que no podía ser parte, ¿verdad?, cercana del corazón o habitar en el corazón del ser humano. Pero cuando el Señor Jesucristo viene y muere en la cruz y perdona nuestros pecados, escúchenme, aquel templo
que era necesario para que la presencia de Dios habitara, que era un edificio, ya no iba a ser necesario un edificio, porque ahora iba a habitar en dónde. ¿Ah? En nuestros cuerpos. Ahora, hay una pregunta que quiero hacerles esta noche, que es aquí donde vamos a aplicar nuestro diario vivir de esa lección. Porque el templo ya no es un edificio y ahora es cada uno de nosotros que hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador, donde Dios habita. Escúcheme, ¿ha cambiado el propietario del templo? ¿Sí o no, hermano? Como que tienen miedo de contestarse. Now this is interesting. Let me ask you a question tonight. Since God no longer abides in the temple on buildings, now He abides in our hearts. Let me ask you a question. Have the ownership of that temple has changed? Or is God still the owner of that temple? A lot of us will not want to answer that. Follow. Ahora síganme. ¿Qué dice Primera de Corintios? 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Primera de Corintios capítulo 6, por favor, versículo 19. Vamos ahí, hermanos, vamos a estar viendo varios versículos importantes. Después del Señor Jesucristo, ya Dios no habita en un templo, ¿verdad?, hecho de mano, ahora habita en su templo, que somos la iglesia, nosotros. Y la pregunta es esta: ¿su templo, Él ya no es dueño y simplemente es alguien que alquila nuestro cuerpo? Porque eso es lo que estaba pasando ahí. Parece que ahora Dios ahí tenía que alquilarle a ellos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, por favor. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro qué? ¿Que vuestro qué, hermano? Es, ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Escúcheme, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién. Y que no sois, ¿qué? Es interesante. La pregunta es, bueno, ahora si Dios habita en mí, ¿verdad? Que soy su templo, ¿yo le alquilo este templo o es de Él? ¿Qué dice este versículo? Dice al final allí, dice, y que no sois vuestros. Y dice usted, ¿y por qué no es mi cuerpo mío? Qué bueno que me preguntó. Mire el versículo 20. Porque habéis sido, ¿qué, hermanos? Por precio. Y luego dice, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios, ¿en qué? Y en vuestro espíritu, los cuales, mire, por si queda alguna duda, ¿qué dice ahí? Los cuales, ¿qué? Son de Dios. Son propiedad de Él. Y cuando habla allí de cuerpo, no solo habla de nuestro físico por fuera, ¿verdad? El cuerpo, la manera que Dios diseñó el cuerpo, ¿se acuerda? Es espíritu, alma y cuerpo. Lo completo de la humanidad. Todo lo que tú eres le pertenece ¿a quién? No me quieren contestar, hermanos. No les dé miedo. Escúcheme. Es de más, mira, no solo Él es el propietario, pero en este versículo nos está diciendo, escúchame, que Él es el propietario porque lo compró.
Pero no solo nos está diciendo que es el propietario, dejó un administrador de ese templo. Now, this is interesting because 1 Corinthians chapter 6 verse 19 tells us that he is the owner of that temple, of our body. It says, it's not yours. And in case you ask why, like a little kid, why do I have to do that? Because it was purchased, it says in verse 20. Let me tell you, that verse not only tells us that the temple, it belongs to him, but it tells us that he left an administrator in that temple too. Who is the administrator? The Holy Spirit. ¿Quién es el administrador de ese templo que ahora él habita, que él es dueño de? Ahí dice, hermanos, mire la palabra de Dios, porque me está viendo como que, ¿verdad? ¿Qué comió el pastor esta noche? Mire lo que dice ahí, quizás porque no he comido por eso. Mire lo que dice, sí, dice el hermano, dígase. Mire lo que dice el versículo 19. Ahí donde estamos viendo, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? El cual está en vosotros. El cual tenéis de quién? Cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él nos dio el Espíritu Santo que habitara en donde. ¿Sabe para qué? No es solo para Él pasarse unas vacaciones allí. Es porque el Espíritu Santo es el administrador, es el que cuida, ¿verdad? Cuidadosamente, celosamente, escúcheme, protege eso que tiene propiedad y verdad que le pertenece a Dios. ¿Sabe qué hace ese administrador, el Espíritu Santo, en el templo de Dios? Constantemente está limpiando aquello que no debe de estar en ese templo, para que el templo no termine ser lo que ese templo representa. You know what that administrator is doing in our heart, and constantly? Why God gave the Spirit, the Holy Spirit, as an administrator? Because constantly He's cleaning that place that belongs to God. ¿Cuántos aquí procesan o testifican decir, yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo como mi Salvador? Déjenme ver sus manos. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Lo que usted está diciendo es que ahora lo que usted es no es propiedad suya, es de Dios. Y porque es de Dios, Él tiene un administrador en su vida. Interesante, ¿cierto? Hay muchas cosas que ese administrador necesita sacar de nuestras vidas. Muchas. Y continuamente. Y aquellos que todavía no son esa propiedad de Dios, mire, no hay mejor lugar en el cual usted puede invertir su vida que en ese lugar. Mire, nuestras vidas completas en la mano de Dios están mucho mejor y son más valiosas que nosotros tratando de controlar y ser dueños de nuestras propias vidas. ¿Estamos escuchando esta noche, hermano?
So, usted y yo somos ahora ese templo, y ese templo tiene propietario, y es Dios, y no solo tiene propietario, pero ese templo, escúcheme, ¿verdad? Dios, quien es el dueño, dejó un administrador, y no es usted. Porque mire, si somos, ¿verdad? Si somos honestos, cuando hemos querido nosotros administrar ese templo que es de Dios, mire, termina pareciendo a lo que ese templo era, ¿verdad? En el libro de Juan. Un desastre, un desorden. Este es el problema. Algunas veces queremos apartar de nuestras vidas a ese administrador y queremos decirle, hey, como los líderes fariseos que se habían tomado el templo, queremos decirle, hey, yo decido mi vida lo que yo quiero hacer. Y ya vamos a ver una frase al final que el Señor ocupa para esa clase de personas. Pero escuchen, mi vida completa tiene dueño. Si he puesto mi fe en el Cristo Jesús, sí. Y no solo dueño, nos ha dado administrador. So my whole life, if I put my faith on the Lord, that means that my whole life has an ownership. Yes, and His name is God. And not only He's the ownership, but He plays an administrator in our life, and that's the Holy Spirit. The problem is, sometimes we want to put the administrator to the side, say, I'll take over, I'll take control, I'll do whatever I want with my life. This is the problem. When we do that, the temple that belongs to God ends up looking the same kind of temple where Jesus entered, that He entered right now. Our lives are better off being owned by God and administrated by the Holy Spirit than when we do it ourselves. There's more value when God is the owner. Ahora, de la misma manera que el templo tenía un propietario, ahora aquellos que hemos puesto su fe en su Hijo, ¿verdad? Que somos su templo. ¿Existe un propietario? Sí. ¿Uno o más de uno? Dios. Y cuando hablamos de Dios, obvio, hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque los tres tuvieron que ver para este tiempo. Dios proveyó el sacrificio. Jesucristo fue el sacrificio que nos limpió. Y el Espíritu Santo es aquel administrador de aquel que Él compró con su sangre. Pero segundo, ¿se acuerda que dijimos que el templo no solo tenía un propietario, pero escúcheme, había un propósito? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Ha cambiado el propósito de Dios en nosotros en su templo? Vamos a ver eso. Tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a Pedro, 1 Peter chapter 2. The second question is, the temple had an ownership, it was God. The temple had a purpose. My question is, us being the temple of God, have that purpose changed that God has for the temple? 1 Peter chapter 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. No sé ni qué horas son, hermanos, pero ¿ya vieron? ¿Para qué vienen tarde? Pues no sé qué. Ya estamos por el final. Una hora más. No se asustan. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Yo no sé si
Esto conmueve su corazón, el entendimiento. Es importante. Yo creo que más y más hoy en nuestros tiempos, como iglesia, necesitamos hablar esta cosa. Porque mire, aquello que es proclamado el templo de Dios hoy en día está haciendo ser un templo en el cual el Señor Jesús entró y tuvo que limpiar o destruir. Porque la presencia de Dios ya no existía. 1 Peter chapter 2 verse 5. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también como piedras vivas sé edificados como casa que ¿cuál es el propósito del templo de Dios hoy en día? El ser una ¿qué? ¿Casa qué? Ay, como que no quieren hablar, hermano, como que les cortó la lengua. Dice allí, lea conmigo por favor para que no diga que yo le agregué. Vosotros, dice, también como piedras vivas, dice, edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice? Santo. Para ofrecer sacrificios, ¿qué, hermano? Aceptables a Dios por medio de ¿quién? ¿Sabe cuál es el propósito que Dios tiene en el templo de hoy día? El templo debe ser una casa que, hermanos, espiritual. ¿Qué es una casa espiritual? Una casa espiritual es aquel lugar que ofrece sacrificios. Por eso dice la palabra de Dios que cada día tenemos que venir y morir de nosotros. Porque estamos llenos de nosotros. Por eso dice allí, ¿verdad? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. It says here that you're supposed to be a spiritual home. Is that what it says in English at verse 5, Pastor? Casas espirituales. Chapter 2, verse 5, right? Yes, sir. And 1 Corinthians. Spiritual house. Spiritual house. That is God's purpose in our temple, who we are. God's purpose for us as His temple is that we are supposed to be a spiritual house. Is that what God sees in your life? Eso es lo que Dios puede ver en tu vida como templo de Él. Pudiera Dios decir, Dixon, tú eres una casa espiritual. Mi templo, quien tú eres, has cumplido mi propósito. Pudiera decir, Manuel, usted es templo mío, no mío, de Dios. Pudiera decir, Elder, tú eres templo mío, y como templo mío, yo miro que tú tienes ese propósito. Tu vida representa una casa espiritual. Pudiera ver a la familia y decir, hey, yo los he comprado, ustedes me pertenecen a mí, son mi templo. Y como mi templo, yo puedo ver que ustedes representan una casa espiritual. Porque ese es el propósito de Dios. ¿So ha cambiado el propósito de Dios? No. Por eso la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Tercero, el celo o el cuidado que Él tiene sobre su templo ha cambiado hoy en día. O sea, te dice, no, yo sé que tú eres mi templo y verdad, yo sé que tú, verdad, representas y debería de ser una casa espiritual, pero que ese templo sea lo que tú quieras. No tengo que cuidarlo, no tengo que administrarlo, no tengo que ser cuidadoso. O sea, ¿lo ha dejado a nuestra disponibilidad? ¿O usted cree que ese celo continúa en su templo?
a ver lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué dice en Efesios 2? Ephesians chapter 2, verse 19. Ephesians chapter 2, verse 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Estamos ahí? Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice sí, ¿estamos ahí? Efesios 2, 19. Amén. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de quienes y miembros de la familia de Dios. Edificaos, aquí está, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado, escúcheme, va creciendo. Aquí está, ¿okay? Aquí está, hermanos, el celo sobre su templo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado quiere decir cuidadosamente, ¿verdad?, organizado, va creciendo para ser un templo a su gusto. ¿No dice ahí a su gusto? Para ser un templo, ¿qué? Santo. ¿En quién? En el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Mire, ¿por qué debe de ser un templo santo? Mire, aquí está el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Morada de Dios en el Espíritu. El templo de Dios todavía tiene propiedad. Y no somos nosotros, es Él. El templo de Dios tiene administrador. Pero escúcheme, el templo de Dios tiene un propósito. Debe de surgir a ser una casa espiritual. ¿Por qué? Porque escúcheme. Porque Dios es cuidadoso de su templo. ¿Y por qué es cuidadoso de su templo? Por lo mismo que lo vemos en el Antiguo Testamento. Porque en su templo es donde habita la morada de Dios. Dice, ay, yo no sabía que así en serio era mi vida en la presencia de Dios. Ve, Dios no nos mira como seres humanos, Dios nos mira como un templo donde Él mora. Y es ahí donde lo perdemos. Es ahí donde nos confundimos. El tiempo se nos ha ido, hermano. Regresemos a Juan capítulo 2. Time has gone by. But let's go to John chapter 2 again. Y hay algo muy importante que necesitamos entender. Algo lo cual a veces usted y yo no entendemos, hermano. Déjeme dar este versículo. Hay algo que necesitamos entender, hermanos. Dentro de las frases que él ocupa cuando va a este templo, hermanos, él menciona algo muy importante. Y perdón, vamos a ir a Mateo 21, no a Juan.
porque la frase que quiero que miremos está en Mateo 21. Mateo 21, Matthew 21, I'm sorry. The phrase that I want us to see at the end, we found it in Matthew 21, verse 12, verse 13. Pero escúcheme, esto es la enseñanza, esto es lo concreto de todo, hermanos. Ahora hemos entendido que el templo de Dios tiene propietario. Hemos entendido que el templo de Dios tiene propósito. Y hemos entendido que Dios cela su templo. Y cuando usted y yo no cuidamos de estas tres cosas y hacemos lo que queremos con el templo de Dios, como ellos hicieron, escúchenme, hay una manera que Dios mira ese lugar o esa persona. ¿Cómo? Now follow me. We've seen that even though the temple is no longer a building, now it's our life, our heart. There's still ownership. There's still a purpose. And there's still a seal for His temple. But when you and I determine to do what those people did with His temple, there's a phrase in verse 13 that He described towards that temple. What phrase is that? Look at verse 13. ¿Qué frase es esa la que Él ocupa, verdad? Cuando usted y yo decidimos, verdad, tomar control como dueños de ese templo que es de Él. Cuando usted y yo determinamos el tomar nuestro propio propósito, no el propósito de Él, no ser nuestro templo, verdad, casa espiritual, sino ser una casa, verdad, a como yo quiero. O cuando descuidamos ese celo que Él tiene para su templo, ¿verdad? ¿Qué pasa a ser ese templo a la mirada de Dios? Versículo 13 de Mateo 21. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Aquí está. Mas vosotros la habéis hecho, ¿qué, hermano? Cueva de ladrones. ¿Sabe que hoy en día hay pastores que le daría miedo decirle eso a su congregación? Si usted es el templo de Dios y usted se ha adueñado de ese templo y usted ha cambiado el propósito de ese templo, escúcheme, y usted no ha sido cuidadoso como Dios es cuidadoso de ese templo, usted ha hecho el lugar que le pertenece a Dios una cueva de ladrones. What's the phrase on verse 13 that he uses at the end of that verse? Where he says, you have made the house of the Lord. Yep. What again, Pastor? That's what our life becomes when we take ownership of that temple. When we take control of that temple purpose. And when we don't have the seal that He has for His temple, we have become a thief of His temple. ¿Qué palabras más fuertes, cierto? Cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque usted se ha tomado eso que no es suyo. Porque usted ha cambiado el propósito, el cual no le pertenece. Y porque usted no ha cuidado de la manera que Dios cuida su templo. Y no tenemos tiempo de ir, pero allá en 1 Corintios nos da una advertencia sobre eso. Sobre su templo. ¿Sabe qué escenario más y más estoy captando en las iglesias de hoy en día?
que las iglesias han pasado a ser, escúcheme, una cueva de ladrones. No, Pastor. It's really sad. Churches is not what it used to be before. They don't have the seals for bad things. They don't seal, they don't pursue God's purpose in life. I would hate to say that most of our churches in our day have become a place of thief. Stealing what belongs to God. Taking away the purpose that God had for them in life and doing their own life. It's hard, and a lot of pastors will not even say that. Scared that they'll lose people, saying that what they have in their churches is thief. Because you've taken ownership that what belongs to God. Hoy en día, lo único que tenemos en abundancia en la mayoría de las iglesias, te voy a decir qué es. Hay una cantidad de personas que lo que es el templo de Dios lo han hecho una cueva de ladrones. Que ese no sea nuestra historia aquí. ¿Sabe por qué? Gente no mira la importancia de estar en los servicios cuando la familia se reúne. Le voy a decir por qué. Porque han hecho su vida una cueva de ladrones. ¿Sabe por qué? Gente llamada hijos de Dios, ese templo de Dios, ¿verdad? Hace sus prioridades, no basada en lo que Dios anhela en sus vidas, no basado en que esa vida le pertenece a Dios, sino la hacen basada en lo que ellos desean, en lo que ellos quieren perseguir, en lo que ellos, ¿verdad?, sueñan ser. Pero sí, ¿por qué? Porque han hecho de su vida, de ese templo, una cueva de ladrones. Hagamos la excusa que hagamos. Escúchenme, si yo no le estoy dando a Dios el derecho de mi templo, si yo no le estoy dando a Dios el propósito por el cual soy su templo, y si yo no le estoy dando a Dios ese cuidado que Él cuida de su templo, escúcheme, no le hace cual sea la excusa, solo es una. Hemos hecho aquello que le pertenece a Dios una cueva de ladrones. Dice usted, ¿me está hablando a mí, pastor? Yo no, quizás el Espíritu Santo le esté hablando a usted. ¿Se acuerda que le dije que esta mañana, antes que comenzara el servicio, a los cantos, ya el Señor había quebrantado mi corazón? Hay una persona que en nuestra iglesia ha estado orando hace un año atrás, escúcheme, le surgió lo que humanamente le podemos decir una tragedia. Toda su vida cambió. Le vino una enfermedad, un virus que ataca todo su cuerpo y lo debilita. Alguien joven, mucho más joven que el hermano este. Y de un día para otro su vida le cambió. Mire, ha estado, ¿verdad?, cerca de un año. How long was Nicole in that whole process since she left and been over there and that she came back? 6 months. Okay. 5 o 6 meses fuera de su casa, en un lugar de rehabilitación, paso a paso, ¿verdad? Pasitos despacios, recuperándose. Y escúcheme, el día viernes salió de ese lugar y por fin pudo regresar a su casa. Este viernes, 2 días atrás. ¿Y sabe dónde se encontraba ella esta mañana? ¿A dónde? Se encontraba
en la iglesia. Alguien que pudo haber dicho, voy saliendo, estoy enferma, puedo quedarme en casa. Y no pude más que pensar y decir, ¿cuántos de nosotros, con nuestra salud, con nuestros pies, con la capacidad de poder estar aquí sin ningún problema, y tan leve que simplemente tomamos del estar donde Dios quiere que estemos? ¿Sabe qué testimonio me dio Él en su vida? Y hay muchas cosas que en este tiempo yo he aprendido. Pero el testimonio que este día dio y quebrantó mi corazón es ver a alguien que pudo haber cambiado todo, ser negativo hacia lo que vino a su vida, pero no ha permitido que aún una tragedia que vino a su vida, escuche, cultivar ella en su vida una cueva de lágrimas. I'm telling him I was amazed, Pastor. You heard me at the beginning say that way before the service started this morning, even before the praising team went there and sang. God broke my heart when I saw her coming in. She barely got home on Friday. There's so many reasons why she could have just stayed home. And yet, she was here today. How many of us can walk, have strength, good health, and yet we don't care if we show up to church or not show up to church, Pastor? Hermanos, a veces tengo la manera que miro a nuestra iglesia tomar decisiones. No sé si usted capta que le estoy convirtiendo en mi corazón esta noche. Dios tenía sus palabras ahí. Este día, desde que estaba en servicio, yo las lágrimas saliendo. ¿Sabe que ella era fiel cada semana en ser parte del grupo que cantaba alabanzas? She was part of the praising team. Each week she was there. As she was sitting down there and she was looking at the praising team, I would look at her and I would say, I know how much you love to be there and sing. But right now she can't. And yet the people that can stand up and sing, they're on their phone, daydreaming. Not giving the priority of spiritual things while service going on. I tell you, she was paying attention to the whole service, Pastor. She goes, were you just looking at her? It was just my heart was broken to see the desire she has. I was sitting there and I don't know, I think Desi noticed that I was crying. She didn't know why I was crying. She probably thought, what did he do now? What mess is he in now that he's going to have to deal with Mom? But no. As soon as I saw her walking in, your daughter, when she got out of singing, goes and hugged her. I would see her come every Sunday morning together with her daughter, holding hands.
she would stop them, buy them to drink, and their donut or whatever they were going to have that morning. She's not able to do that right now. Su hija pequeñita ha estado cantando con el grupo de alabanza. Y al terminar de cantar su hijita, se va a jalar y la abraza. Y no la quiere soltar. Pero ¿sabe el mensaje que ella dio a sus hijos el día de hoy y a su esposo? No creo que su esposo le haya traído la fuerza. I don't think the wife got her in the car and said, we're going to church. I'm pretty sure she wanted to be. She actually got home Thursday night, wanted to go to the Sunday down. ¿Sabe por qué? Ahora ella entiende la importancia del templo, de quién es el propietario. No que no lo entendía antes, pero ahora lo entiende mucho más. Hermanos, con esto quiero animarles. No hagamos nuestras vidas, que es el templo de Dios, la cueva de ladrones. No lo hagamos. Ese fue el quebranto que el Señor Jesucristo tuvo cuando entró ese. Que si su vida cambiara de la noche a la mañana como cambió de ella, donde ya no puede caminar, donde ya no puede con sus propias fuerzas, ¿qué va a hacer? Espero, hermanos, que esta enseñanza haya sido de afecto para ustedes. Yo no quiero que mi vida, que es el templo de Dios, represente una cueva más de ladrones. Quede la suya. I don't want my life, which is the temple of God, to be a life of demon. I don't want any of that. I want it to be known in my life as His house, spiritual place. I hope tonight you've been encouraged. It's amazing how God works, right? The whole day, Pastor, I couldn't hold up when I saw that. I don't know. Maybe Pastor has a special way how God works in your heart. But the biggest testimony I have today that changed my life was seeing me call company. She might not know. There's many things that I, in this process, that she done. Espero, hermanos, que entendamos que la manera que les he compartido esta noche es porque yo tengo una responsabilidad con Dios. De la misma manera que Jesús vio que tuvo que entrar al cuerpo, a ese templo y limpiar. Es importante. Créanme que quisiera que vieran mi corazón. Qué pesado, Señor. No permita que su vida sea una cueva de ladrones. No lo permita. ¿Cómo sé si es una cueva de ladrones? ¿Qué cosas existen en su vida que no deberían de existir ahí? Porque es el templo de Dios. Por ahí comienza todo. Amén, hermanos. Espero que sepan que les amo. Amén. Pastor, can you pray?
oración, hable con el Señor. Dígale, Señor, perdóname. Quizás esa ha sido mi vida, pero quiero cambiar, quiero ser diferente. Esta noche comienza a hablar, Señor. No quiero seguir siendo una cueva de la noche. Go ahead, Pastor. Father, we do come